soledad es deseada o no deseada. Es una soledad que vos deseás, que es virtuosa. Hay una soledad que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Y hay una soledad que se padece, una soledad sufrida. Podemos interpretar el llanto de un bebé y luego no podemos ni siquiera escuchar el silencio de nuestros adolescentes. Vivimos en la era de la hiperconectividad. Caminamos por aceras repletas, habitamos edificios colmena, y rozamos los hombros de cientos de extraños en el transporte público cotidianamente. La democracia actual se sostiene sobre este piso móvil e inestable, donde las masas oscilan entre la manifestación, la apatía y el ausentismo. Sin embargo, detrás del ruido de los motores, y el parpadeo de las luces de la ciudad, se esconde una paradoja devastadora. Nunca antes habíamos estado tan dolorosamente solos. Durante generaciones, la tristeza, el aislamiento y la falta de redes de apoyo, se han tratado como un tabú íntimo. Nos enseñaron que sentir soledad era un fracaso individual, una debilidad de carácter, o una incapacidad de adaptación al mundo moderno. Pero la ciencia y la realidad social hoy nos obligan a desmantelar esa mentira. La desconexión social y la soledad no son problemas privados, son realidades producidas por el tejido social, y representan la crisis silenciosa más grave de nuestra salud pública y de nuestra cohesión comunitaria. Es hora de que el Estado y la política gubernamental asuman este fenómeno no como una pena secreta, sino como una responsabilidad colectiva. Para entender este entramado, debemos aprender a separar los síntomas. El aislamiento social es una métrica objetiva, la falta física de contactos. La soledad, en cambio, es la herida subjetiva. La discrepancia dolorosa entre las relaciones que anhelamos, y el vacío que experimentamos día con día. Se puede estar rodeado de gente y sentir que el mundo está a años luz. Y en este escenario, las pantallas han jugado una doble pantalla. Estamos todo el día con el celular. Es inimaginable vivir sin él o olvidártelo. Eso ya lo sabemos. Pero los efectos que tiene sobre la salud, no. O no del todo. Cada vez más especialistas empiezan a advertir sobre sus consecuencias. Estos son algunos datos para entender de qué estamos hablando. La ansiedad aumentó 92% en personas de 18 a 25 años desde el 2010 hasta hoy, y el celular tiene mucho que ver. Las redes sociales tienen algoritmos adictivos que a su vez fueron potenciados en la pandemia, y para los especialistas esto trajo una epidemia de ansiedad y de depresión. ¿Se acuerdan cuando nos juntábamos a jugar al fútbol? ¿O simplemente pasar el tiempo? Eso simplemente ya no pasa. El tiempo cara a cara que un adolescente pasa con sus amigos se redujo un 54% entre el 2010 y el 2019. Y no es solamente de día, esto también sucede de noche, con la falta de sueño. La mitad de las adolescentes duermen menos de 7 horas. Esto afecta su desarrollo. Todo esto deriva en un dato alarmante. La depresión grave en adolescentes aumentó un 150% desde el 2010. Hay muchas preguntas. ¿El problema es la tecnología? ¿O cómo lo usamos? ¿Se puede tener bienestar digital? Si en la juventud, la desconexión se disfraza de notificaciones y filtros digitales, en el otro extremo del ciclo vital, la soledad se muestra desnuda, despojada de artificios. Al llegar a la vejez, las estructuras que sostenían la identidad comienzan a desvanecerse de golpe. Este espacio innovador desarrollado por las autoridades de la ciudad permite a las personas socializar de manera informal, algo poco común en Corea del Sur, donde las interacciones sociales suelen ser muy formales. Me siento bien desde que vengo aquí con regularidad. Es mejor que quedarme en casa leyendo solo. Aquí puedo pasar todo el tiempo con otras personas y escuchar sus historias. Me gusta mucho.
Es simple, se siente como conversar con los vecinos, como hablar con los abuelos del barrio. ¿Por qué la inacción de un gobierno ante este dolor es una negligencia médica y social? Porque los datos clínicos son demoledores. La Organización Mundial de la Salud ha equiparado los estragos de la soledad crónica con fumar 15 cigarrillos al día, superando los riesgos de la obesidad o el sedentarismo. La soledad prolongada deprime el sistema inmunológico, eleva el cortisol y acelera el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, diabetes y demencia senil. No solo destruye el cuerpo, fragmenta la mente, multiplicando el riesgo de ideación suicida, tanto en jóvenes como en ancianos. Y para el Estado, el costo de mirar hacia otro lado es insostenible, se traduce en ausentismo laboral, colapso de los servicios de urgencias médicas y pensiones por invalidez prematura. Pero el daño más invisible ocurre en nuestra democracia. Una ciudadanía aislada y atomizada, pierde la confianza interpersonal, abandona la participación cívica, y se vuelve sumamente vulnerable a la polarización destructiva, y a las dinámicas de dominación del miedo. Como advertía la filosofía política clásicamente, una sociedad que solo se mantiene unida por el aislamiento de sus ciudadanos, no es una comunidad. Se parece más a un desierto. La solución, por tanto, no puede limitarse a recetar más fármacos o dar más citas psicológicas individuales. La respuesta exige un compromiso político, intersectorial e institucional de gran escala. El mundo ya ha comenzado a reaccionar. En 2018, Reino Unido marcó un precedente histórico al crear el primer Ministerio de la Soledad del planeta y lanzar una estrategia nacional gubernamental, respaldada por millones de libras para articular la infraestructura social, los transportes y la sanidad pública contra el aislamiento. A esta iniciativa pionera se le han sumado países como Japón, con su propia Secretaría de Estado para la Soledad y la Desconexión. O inclusive la propia Comisión Europea, que hoy financia proyectos para medir y combatir este fenómeno, como un riesgo estructural para la cohesión social y la economía del continente. Sobre el punto de la visibilidad, creo que hay mucha culpa repartida. Las redes sociales juegan un papel, igual que los padres, la escuela y la universidad. Es como si hubiera un desgaste constante. Tienes toda la razón. Debemos preguntarnos, ¿de quién es la responsabilidad de volver a integrar el servicio en nuestras vidas? Debería ser una respuesta colectiva, reflejarse en los trabajos y en las aulas. El gobierno debería fortalecer programas de servicio nacional, donde todos podamos participar para unir a las personas. Existen programas que crea el gobierno, pero la participación ha ido bajando. Es que, hoy en día, las escuelas y universidades preparan a los jóvenes para una carrera profesional, pero no para la vida. Así es. Se enfocan en aprobar exámenes o conseguir un salario alto. Entiendo por qué eso es importante, pero al final del día, sabemos que lo que realmente trae plenitud, mejora la salud física y mental, es servir a los demás. El sentido de propósito, el contribuir a la vida de otros y cultivar relaciones. Eso es lo fundamental para sentirse pleno. Y eso hay que enseñarlo. Totalmente de acuerdo. En diversos municipios del mundo, la infraestructura urbana se está rediseñando con enfoque de derechos y puentes sociales. Vemos la implementación de los llamados bancos de conversación en los parques, la recuperación de plazas a través de parques de bolsillo, aceras más amplias y accesibles, e iluminación urbana cálida, que invita a caminar y habitar la noche de forma segura. En el sector sanitario, los centros de salud pública implementan la prescripción social, médicos que, en lugar de farmacéuticos, recetan a los pacientes aislados, integrarse en talleres comunitarios, agrupaciones vecinales o voluntariados locales. Casas de encuentro intergeneracional, donde el joven universitario comparte espacio y saberes con el adulto mayor. Estas políticas devuelven la autonomía a las personas, permitiéndoles repeler el aislamiento y vivir plenamente en una comunidad hospitalaria.
El cortometraje de la vida moderna no puede seguir filmándose en el aislamiento de una habitación a oscuras, frente al reflejo azul de una pantalla. La soledad real ocurre hoy a plena luz del día, en medio de la multitud desatendida. Reconocer la desconexión social como un problema político y de salud pública es el primer paso para reconstruir el tejido democrático. Porque la salud de una sociedad no se mide solo por sus índices económicos, sino por la solidez de los lazos invisibles que unen a sus ciudadanos. La desconexión es una crisis creada colectivamente, por lo tanto, su sanación solo puede ser una responsabilidad del Estado y de la comunidad. Nadie debería verse obligado a vivir el invierno de su vida en el desierto del abandono.